Volvemos a comunicar con nuestro compañero Gabriel Ventajal. Gabriel, ¿cómo te va? Gracias por esperarnos. ¿Alguna novedad en estos minutos de lo que está ocurriendo? ¿A ustedes se les va llegando información o partes oficiales? ¿O es más que nada esta guerra discursiva que hay de un lado y del otro contando lo que va ocurriendo? No, tenemos una fuente de información que es indispensable, que es Telegram. Especialmente si lo que haces es, ¿entendés? O le podés leer en árabe. Entonces tenés un montón de fuentes de varios países que te van mostrando las imágenes de edificios destruidos en varios lugares. Y tenemos, por un lado, reacciones de muchos países del Medio Oriente o de influencers del Medio Oriente que hablan a favor del ataque de Estados Unidos en contra de Irán. Y tenés otro tipo de reacciones. Por ejemplo, mira, el presidente Sánchez de España dice que España se opone a todo tipo de acciones militares unilaterales del Estado de Estados Unidos y de Israel contra Irán. Y Gustavo Petro dice, yo creo que hoy Estados Unidos ha hecho un gran error. Fíjate que en el Medio Oriente la mayoría de portavoces que no son iraníes apoyan el ataque. Y Gustavo Petro y Pedro Sánchez dicen todo lo contrario. Bueno, Alguien parece que está equivocado. Ya lo ha dicho también, digamos, el presidente de España cuando fue la ocupación de Cuba, ¿no? No es nuevo esto. La ocupación de Cuba no, cuando lo detuvieron a Maduro. Maduro en Venezuela. De Venezuela, sí, perdón. Porque lo que te quería preguntar, Gabriel, porque justamente ahora estaba leyendo una noticia que tiene que ver con Trump y su idea de hacer una ocupación amistosa en Cuba. Pero volviendo al tema de lo que está pasando acá en Irán, los medios dicen, al menos los medios israelíes, que el objetivo era el ayatollah y era el presidente iraní, y que en esos edificios se ha dado en el blanco. Sin embargo, Irán dice que el ayatollah está en un lugar seguro fuera de Teherán. ¿Hay alguna otra información en torno a esto? No, lo que te puedo decir sí es que en este caso específico, quitar al ayatollah Ali Khamenei, no a Pezeshkian, al presidente, quitar al ayatollah Ali Khamenei puede ser muy positivo. Porque en este caso específico el ayatollah Ali Khamenei parece que perdió contacto con la realidad y entró en una faceta mística que se cree que está hablando con Alá. En cambio Pezeshkian es mucho más racional, es un gobernante que él es médico de profesión y que él dice, yo no puedo solucionar los problemas económicos de este país. Entonces no se sabe hasta qué punto Ali Khamenei en qué estado está. Pezeshkian está vivo. Otros líderes del país, como por ejemplo el ministro de Justicia, parece que no está vivo. Y tampoco el jefe del Estado Mayor del Ejército. Gabriel, recién Arabia Saudita condenó el ataque iraní a otros países árabes en donde hay bases estadounidenses. ¿Ves a Arabia Saudita jugando en serio en este conflicto en contra de Irán? No, veo a Arabia Saudita apoyando o silenciando sus declaraciones para permitir que Estados Unidos e Israel actúen. ¿Okay? La crisis que hay entre chiitas y sunitas no es un tema menor, porque fíjate lo siguiente, mientras que Arabia Saudita se queja de Irán, Arabia Saudita durante años sufrió los misilazos que les lanzaban los hutíes desde el Yemen, a tal punto que les dañaron seriamente la producción de petróleo. Pero, por otro lado, Arabia Saudita no tiene esa capacidad bélica para poder intervenir de forma efectiva contra una semipotencia regional como es Irán. Entonces, si las declaraciones de Arabia Saudita van a ser como estas, están dándole luz verde. Lo que pasa es que vos no podés en el Medio Oriente, si sos musulmán, decir que a alguien que viene del extranjero lo felicitás porque ataca a otro musulmán. Claro. O sea, quedás muy mal con tu opinión pública. Entiendo. Si no decís nada, es como si aplaudieses. Claro. Gabriel, más allá de, Israel, los Estados Unidos, la movilización por parte de Donald Trump de la maquinaria militar, ¿hay algún otro actor que no estamos nombrando en este conflicto que puede tener, algún factor determinante? Las milicias chiitas en Irak tienen un papel. Lo que pasa que también tienen tantos problemas internos para estabilizar la región que también están dudando qué hacer, si responder a lo que le dice el patrón. Y por otro lado, dos países que son aliados tácticos de Irán, que son Qatar y Turquía, pero que son sunitas radicales,
de alguna manera, por un lado, no quieren que caiga Irán porque están dentro del eje radical, pero por otro lado, prefieren que sean ellos los líderes de ese eje radical porque ellos son sunitas y los otros son chiitas. O sea que yo creo que Turquía y Qatar están simplemente observando la situación y si pudiesen hablar, condenarían con mucha más contundencia de lo que hizo Arabia Saudita. Claro. Digo, ¿qué escenario se puede avisorar? Digo, sin hacer futurología, Gabriel, pero digo, sin este régimen iraní, con otro Irán, ¿qué escenario se puede imaginar, digo, en esta región tan inestable, ¿no? Bueno, el radicalismo islámico va a continuar, lamentablemente, porque los radicales islámicos tienen dinero para poder expandir su locura. Entonces, cuando vos tenés un país como Qatar, que tiene mucho dinero y que te compra un mundial de fútbol y que invierte 4.700 millones de dólares en llenar de wokismo las universidades de Estados Unidos, ese radicalismo no va a mermar. O cuando tenés el radicalismo islámico en Europa, como lo tenés. Entonces, Irán es una manifestación de ese radicalismo islámico. Pero si cae Irán, otros van a tomar el lugar de Irán. Porque acuérdate que el radicalismo islámico a veces se llama Hezbollah, otra vez se llama Estado Islámico, otra vez se llama Hamas. Va mutando. Exactamente. Pero es una buena noticia que uno de los promotores de ese radicalismo islámico para la región pierda poder. Y es una buena noticia también para ustedes en América Latina. Exactamente. Sí, sin duda. Gabriel, me gustaría sumar a la charla a nuestro colega Muki Tenenbaum, que es analista político también, para tratar de tener esta mirada completa con Muki. Lo hemos hablado varias veces durante el verano. ¿Qué pasaba si se llevaba adelante este ataque? ¿Cuál es tu primera mirada de lo que está ocurriendo, Muki, en este momento en Irán? Estaba escuchando atentamente el análisis profundo de Gabriel. La verdad que tiene razón en muchas de las cosas. La verdad que estoy de acuerdo en todo lo que dijo. Primero una curiosidad. ¿Sí? Una vez más es el sábado. Trump le encanta atacar los sábados. Así que una vez más se cumple la profecía de que él ataca los sábados. Pero fuera lo que quiero, la pregunta es en este momento si lo que dice Trump es lo que quiere Trump. Siempre es lo mismo. Claro. Trump dice, esto ya está, yo quiero cambiar de régimen. Pero eso no quiere decir que esto es lo que él va a hacer. No quiere decir que él no va a parar hasta que cambie el régimen. Y el régimen no es tan fácil de sacar. Si bien estamos en Ramadán, y esto es una ventaja, porque en Ramadán la gente ayuna de día y se reúne de noche, ¿sí? No en medio de una guerra, me imagino. Pero se reúne de noche. Y la idea es que quizás de esas reuniones nocturnas surja una rebelión. A mí me parece que la apuesta, si esa es la apuesta o si es parte de la apuesta, es un salto demasiado en el vacío. Yo no veo a este régimen cayendo tan fácil. Primero porque ellos saben que si ellos caen, no va a haber comisión de la verdad, no van a haber juicios, los van a colgar de grúas, que es lo que ellos en general se hacen los unos a los otros. Así que esto por un lado. Por el otro lado tenés el ataque que el ataque se diluyó contra Israel, porque como quieren atacar a todas las bases americanas, por supuesto tienen la cantidad de misiles que tienen. Pero el ataque más para mí significativo y que es interesante, ¿por qué se tomó esa decisión? Atacaron el consulado americano en Erbil, en la zona kurda de Irak. Y esto es territorio americano, esto no es territorio militar, esto es territorio civil americano. Así que también hay toda una historia ahí que creo que hay que tomar en cuenta. Y tomar en cuenta que estamos en Ramadán. El Ramadán tiene que ver, la gente está debilitada en Ramadán. Si bien los soldados tienen permiso de comer, la gente igual no tiende a comer, aún así, porque por supuesto la superstición y la creencia en dioses los lleva a tomar decisiones como estas. Y es muy probable de que esto se aproveche. No es una casualidad que el ataque es en Ramadán, en la profundidad de Ramadán. Creo que es un tema que hay que mirarlo. Yo tengo una consulta para hacerle a los dos. Si cae el líder de los ayatolás, ¿hay alguien debajo con la misma fuerza? Porque él mismo se encargó a lo largo de los años de a cualquiera que pudiera darle sombra, si no le cortaban la cabeza, que se exiliaran. ¿Hay alguien, hay una figura fuerte que pueda salir a emerger en caso de que efectivamente hayan logrado, por ejemplo, eliminar al líder de los ayatolás? Gabriel. Lo dejo en buenas manos con Muki, que me voy a trabajar yo a medio de comunicación antes que me echen, ¿ok? Gracias. Entonces, Gabriel, nos reencontramos en unos minutos. Gracias por atendernos siempre y explicarnos esta situación. Muki, la pregunta entonces te la dejo a vos. ¿Hay alguien que pueda ocupar el lugar de líder supremo?
Mira, dentro de la persona que él quería tener a su hijo es muy, muy no popular entre la gente, entre los religiosos. Hay, por supuesto que esto es una jerarquía religiosa muy, muy, muy aceitada. Hay quien lo reemplace. En este momento su liderazgo no es tan importante. Es un hombre de 87 años, enfermo, fracasado, que fracasó ya en la guerra anterior. Yo creo que podría venir. La pregunta, por supuesto, la más importante, ¿no? Es, ¿ese que viene cambiaría la política o estamos hablando simplemente de un tipo que se cambia un sombrero por otro? Y me parece que sería muy optimista pensar que eso cambiaría. Estamos hablando de gente que tiene creencias muy férreas en algo que no es discutible. Si vos decís que hay un Dios y Dios me apoya, se terminó. ¿Qué discusión puedes tener? Entonces, ese tipo de bunkerización ideológica en la que ellos están, les dan una ventaja en ese sentido. Por supuesto, la desventaja es que mientras tanto les están destrozando el país. Pero desde el punto de vista de ellos, del régimen, sí. Hace un tiempito estuvimos con la guerra de 12 días. Vos habías anticipado que iba a ser un conflicto de pocos días. ¿Cuánto creés que se pueda prolongar esta situación actual? Esta es la pregunta del millón. Yo creo que bastante. Creo que las chances que esto se termine en 12 días son más o menos, yo te diría, no tan buenas. Yo creo que se va a estirar más. Pero va a depender mucho de hasta cuánto pueden aguantar los iraníes, porque los americanos le van a dar con todo. Pero se advirtió que Estados Unidos no tiene cantidades ilimitadas de municiones. Sí. Y eso también puede decidir el largo de la guerra. En general, esas cosas deciden el largo de la guerra, ¿sí? No decisiones políticas. Israel estaba muy preparada y va a seguir atacando. El ataque está muy bien combinado entre los dos. Se dividieron el país geográficamente, cada uno ataca zonas distintas. Es perfecta la coordinación. Esto no ocurrió jamás. Jamás Israel atacó junto con Estados Unidos nada. Este es un cambio además estratégico a nivel mundial. Y tenés a los países árabes mirando de cerca, viendo qué es lo que va a pasar. Ellos a Irán no lo quieren, pero tampoco quisieran una Israel demasiado poderosa dentro del Medio Oriente. Así que vamos a ver presiones para que esto se acorte o se alargue, dependiendo de quién le conviene. Muki, hay dos nombres que no estamos mencionando y ya llevamos prácticamente 2 horas y media de programa. Rusia y China. Los de afuera son de palo, como dicen en truco, ¿no? No existen, no se van a meter ninguno de los dos, ni Rusia ni China. China seguro que no, y Rusia tampoco. Rusia está muy ocupada con Ucrania. Rusia tiene sus propios problemas. Hizo, ¿te acordás? Para mostrar apoyo hicieron un pequeño ejercicio en el sur de los estrechos de Hormuz, los rusos y los iraníes, hace una semana, pero era por la galería. Obviamente los rusos no se van a meter, no pueden meterse, y China está muy lejos. Por supuesto van a gritar, van a decir la paz, etcétera, las cosas que ellos siempre dicen, pero no meterse directamente. Claro. Esto es Roma ocupándose de los vasallos. Exactamente. Muki, ¿no se le puede volver en contra a Irán el hecho de haberse defendido atacando bases estadounidenses en Bahrein, en Emiratos, en Qatar? Porque ahora va a tener el contraataque de Estados Unidos y de esos países también. No, los países ya dijeron, nos reservamos el derecho de responder. Y eso quiere decir que no van a responder. La reserva quiere decir, no respondemos. Sí, nos reservamos el derecho de responder. Es una fórmula muy común para no tener que hacer cosas. Muki, y quiero preguntarte, más allá de, obviamente esta coordinación casi perfecta, entre los Estados Unidos e Israel, y después de lo que viene pasando justamente después de la Franja de Gaza, ¿cómo está hoy Benjamín Netanyahu en toda esta ecuación, políticamente hablando, no? Bueno, en este momento no hay Benjamín Netanyahu, en este momento el Estado de Israel es uno solo. Esto es típico, esto volvió a pasar. De hecho, el jefe de la oposición lo dijo en la Knesset hace 3 días. Yo no quiero Netanyahu, quiero que lo metan en la cárcel. Pero ahora somos todos uno. Se terminó. No hay más. Es más, él llamó a bombardear los pozos de petróleo de Irán, cosa que Estados Unidos no va a hacer porque no quiere hacer subir el precio del petróleo. Claro, pero ojo que está la refinería de gasolina. Irán tiene una sola. Si le llegan a bombardear esa refinería, Irán se quedan en 2 semanas, no tienen nafta ni para andar en los autos. Ahora, Trump dijo hoy, Muki, que evidentemente tal vez fue algo que lo dijo porque él tiene esta verborragia, que una de las cuestiones
que justificaban este bombardeo tenía que ver con que Irán tenía ya la posibilidad de desarrollar misiles intercontinentales que llegaran a Estados Unidos, algo que no respaldó la inteligencia norteamericana. ¿Cuál es este punto? ¿Cuánto hay de cierto y cuánto no? Mitad cierto, mitad no cierto. Mira, Irán llega hoy con los misiles a Italia. De hecho, mostró en un mapa cómo ella puede llegar a Italia, ¿sí? Italia es un lugar muy central, te imaginas los europeos llegan a tirar un misil. Para ellos es terrible, ¿sí? Claro. No tienen, tienen la capacidad probablemente de desarrollarlo. Acuérdate que son aliados de Corea del Norte. Ellos sí tienen los misiles intercontinentales. Y además está China atrás, pero China no se va a meter con misiles intercontinentales, pero sí Corea del Norte, y hay una relación bastante cercana entre los dos regímenes. Yo supongo que se habla de eso, se habla de seguramente deben haber ingenieros de Corea del Norte tratando de diseñar, pero la guerra de los 12 días les destruyó muchísimas infraestructuras a Irán, ¿sí? Para poder hacer eso necesitas una fábrica y necesitas tiempo. Y bueno, Estados Unidos no le pensaba dar el tiempo. Pero digo, es en la mitad, ¿sí? Sí. No, pero tampoco es fantasía, tipo Trump. Tampoco es algo imposible, digamos. Muki, no. este nuevo ataque sobre iraní, ¿puede despertar células de Hezbollah en el resto del mundo? Muy buena pregunta. Mira, en este momento Hezbollah está asustadísima, de hecho no se metió. Dijeron de que solo se van a meter en caso, siempre alejan el momento que se van a meter. Yo no veo a Hezbollah metiéndose, porque el Líbano no los va a dejar, porque es un desastre para ellos. En cuanto a ataques de células de Hezbollah, puede ser, yo dudo, pero puede ser, pero creo que se concentraría más en atacar objetivos americanos, más que objetivos israelíes o judíos, pero es mi opinión, si yo muy lejos de poder aseverar. Hay que tener los ojos abiertos, hay que mirar, pero me imagino que esto los servicios secretos ya lo hacen. Claro, en ese punto, Muki, hay que reforzar porque Argentina fue uno de los lugares donde primero se llevaron este tipo de ataques, lo recordábamos acá. Hay parte del gobierno actual de los ayatolás que todavía sigue siendo investigado por la justicia argentina por los ataques contra Israel y la AMIA. ¿Tiene la capacidad o la logística para golpear justamente lo que preguntaba Vale, en otros lugares donde nadie lo espera? Sí, pero un daño limitado. Sí, porque decir, bueno, la AMIA es terrible, pero es un daño limitado. No va a cambiar el curso de las cosas. ¿Y para qué se van a gastar haciendo algo que no va a cambiar el curso de las cosas? Porque vos entendés que para poder dar esa orden tienen que desatender lo que está pasando en esa hora y atender eso. Y eso solamente si eso les va a dar una posibilidad de salir de esta situación. Y yo no veo como Estados Unidos, al contrario, lo único que van a hacer es enojar. Vos imagínate si llegan a tirar un misil contra Italia para mostrar que ellos pueden tirar un misil. Se ponen Europa en contra. Irán no tiene una salida realmente en toda esta historia, ¿sí? Y no sumar más enemigos, ¿no? ¿Cómo? Digo, no sumar más enemigos, además de la situación apremiante en la que está, no seguir sumando enemigos. Así es, no sumar enemigos y no sumar. Y el problema de ellos es que Europa estaría atrás para presionar a Estados Unidos que abandone el ataque en algún momento, ¿sí? Ese es lo que les queda a ellos, ¿sí? Que haya presión. Y no sumar enemigos internos, además. Claro. Porque dentro del mismo Irán la gente ya no da más, ¿no? Recordemos que a comienzos de año tuvieron una gran represión, que además tienen cortado internet, que tienen una inflación de más del 40%, digamos. Falta de agua. Falta de agua. Están en una situación crítica que esto, sumar una guerra, es peor todavía. Muy crítica, y es cierto, pero eso no quiere decir que la gente se va a levantar. Claro. A ver, les acaban de matar 30.000 personas a la gente. Claro. Y la gente reacciona, no necesariamente con furia, ¿sí? La gente reacciona a veces con miedo, que es la meta de todo eso. De hecho, así se terminaron las manifestaciones. Claro, Sabemos de que la policía secreta de ellos está paseando en este momento por las ciudades de Teherán para ver si pasa algo. Ellos sabemos porque se los vio, ¿sí? Pero no sabemos cuán efectivos son. Claro. ¿Se espera que sean, un aliado? Estados Unidos e Israel esperaban que tal vez parte del pueblo pueda llegar a ser un tercer aliado, en esta ecuación. Sí. Bueno, lo dijo básicamente Trump, dijo queremos eliminar el régimen, aprovechar el momento para todo esto, ¿no? Exactamente. Lo dijo, la verdad que lo dijo. Pero de ahí a que esto realmente ocurra, vamos a ver, no es fácil lo que pasó, ¿sí? Cuando se levantaron los americanos no vinieron. Como dijo Trump, help is on his way. La ayuda está en camino. Y llegó meses tarde, ¿sí? Mientras tanto le mataron mucha gente.
hay un desgaste del lado del público también. También. Muki, te interrumpo un segundo porque queremos compartir con la audiencia y también con vos, porque tenemos las imágenes de los bombardeos y el sonido de cómo ocurría esto. Mirá. Qué terrible, ¿no? Se empiezan a difundir las primeras imágenes justamente de los que fueron estos ataques que comenzaron ya hace prácticamente 6 horas. Y quiero sumar también a la charla, Muki, quédate con nosotros, pues lo tenemos en el piso Alejandro Gabriel Casaglia, él es especialista en terrorismo y Medio Oriente. Alejandro, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cuál es tu primera mirada de lo que está pasando ahora en Irán? Bueno, lo que está pasando es algo que ya se esperaba, se venía anunciando. Esto es la continuación de la operación que se hizo el año pasado, en junio, cuando Donald Trump incluso se dio el lujo de ponerle nombre a esa guerra que llamó la guerra a los 12 días. Y bueno, la continuación es el desenlace lógico de la intransigencia del régimen iraní, de la intransigencia del líder supremo y la Guardia Revolucionaria. Y bueno, Estados Unidos, después de varios intentos de negociación para que abandonen el plan nuclear y sus intenciones de atacar Israel, bueno, se produce este ataque que ayer lo habíamos anticipado en nuestras redes, ¿no? Exactamente. Sí, Perdón, de continuar durante más días este ataque, ¿no? Que recién nos decía Muji que era imposible calcular cuánto tiempo iba a durar. ¿Crees que va a haber una toma de posición de parte de los países de Medio Oriente con respecto a esto? Sí, a ver, cuando se realizan este tipo de ataques ya hay conversaciones previas. No nos olvidemos que Irán está enfrentado a los árabes históricamente, son persas, no tienen nada que ver con los árabes. Los regímenes de los países árabes son sunitas, ellos son chiitas, con lo cual históricamente, religiosamente, filosóficamente están enfrentados. Y los países árabes están cansados de lidiar con estos permanentes conflictos y amenazas, con lo cual incluso los bombardeos que ha hecho en las, si bien son bases americanas que se encuentran en países árabes, claro, ¿no? En Bahrein, en Emiratos Árabes. Incluso estaba leyendo unos informes que habría también algún tipo de ataque en territorio saudí, lo cual le daría el margen a los saudíes para colaborar con los israelíes y los americanos, aunque no lo digan públicamente, para tratar de exterminar este régimen macabro que tiene Irán, ¿no? Exactamente. Muki, te quería consultar. ¿Qué va a hacer el resto del mundo? ¿Qué va a hacer la Unión Europea, por ejemplo, en estos casos? Porque escuchábamos, lo hablábamos hace un ratito con Gabriel, ya salieron algunos como Pedro Sánchez, Petro, a repudiar obviamente el accionar de Israel y de los Estados Unidos. ¿Qué puede pasar a nivel global con esta situación? ¿Lo mismo que pasó con Venezuela o algo diferente? Te voy a contestar con una forma de hablar argentina. Ni pinchan ni cortan ellos. Pedro Sánchez, Petro, todos los que empiezan con P ahí. No son totalmente irrelevantes. Realmente, ¿quiénes son? No existen, ¿no? Y ahora un elefante está destruyendo un pueblito y hay 2 mosquitos revoloteando. No existen, no hay nada. No importa, la Unión Europea totalmente irrelevante. Ya no era relevante hace mucho que no es. Estados Unidos aparte no le presta atención. Nada, cero. Pero toma en cuenta, como te dije, que si los iraníes quieren embarrar la cancha y disparar contra Italia, quizás, tratando de asustar a los europeos, lo que pasa es que Italia está en manos de un gobierno de esos los que no se asustan, de Meloni, ¿sí? No es Pedro Sánchez. Claro. Entonces, tendría que disparar contra España para que le funcione. Sí, y esto que decía Muki, ¿no? Más allá de si pueden tener o no injerencia, cómo afecta a Trump, ¿no? Que parece absolutamente siempre determinado, más allá de uno puede estar de acuerdo o no, o lo que influye en otros países, no le importa, digo, piensa algo, lo ejecuta. Bien, este es el conflicto que pinta la presidencia de Trump en este momento, en este último año, ¿sí? El conflicto con Irán. Pero el verdadero conflicto es con China, nunca nos olvidemos, el verdadero conflicto es con China. Y el mensaje contra China es bastante duro, ¿sí? Cualquier idea de invadir Taiwán, ¿sí?
y creen que los americanos no responden, el mensaje está bastante claro para China también. Y de hecho China está callada la boca, por supuesto van a protestar, van a mandar cartas y esas cosas que hacen ellos. Pero los otros países, nadie, en Europa nadie puede influir sobre Trump, pero en Estados Unidos no pueden influir sobre Trump, imagínate en Europa. Estos son de palo, no importan para nadie. La pregunta ahora es, ¿cuánto tiempo puede aguantar Estados Unidos y sus municiones? Esto yo te diría es el punto más... La próxima bisagra que hay que ver cómo técnicamente te lo pregunto, Muki, porque desconozco. Técnicamente, no tiene posibilidad de autoabastecerse, por la cercanía de las bases aliadas, por su propio poderío militar o de transporte. No es un tema logístico, no hay. No está fabricado. Las fábricas no alcanzan a fabricar. Acuérdate que en la guerra de los 12 días Israel recibió muchísimo de estas municiones y siguió comprando después. Te imaginas que no quedó con las municiones vacías. Entonces hay un problema, no alcanzan a fabricar como para poder producir. Y estos son los misiles que son la base de la cúpula de hierro de Israel, y en este momento la base de toda la defensa aérea de todo el Medio Oriente. Porque están defendiendo, ojo, que están los pozos petrolíferos. Alejandro, nadie dice que Irán no bombardee los pozos petrolíferos de Irak, de Kuwait, ¿sí? para hacer que suba el precio del petróleo, porque esta es la otra presión que ellos tienen sobre Trump. Hacer subir el precio del petróleo. Pero ahí es fundamental Arabia Saudita, fundamental. Si Arabia Saudita dice, no, nosotros quédense tranquilos, nosotros vamos a seguir mandando petróleo, van a mantener el precio del petróleo bajo. Es ahí otro lugar donde hay otra bisagra, ¿sí? El tema del petróleo. Alejandro, volviendo al tema de la cabeza de los regímenes. Hace una semana, sin ir más lejos, pasó lo del Mencho, y lo que muchos analistas dicen es, ya no existe eso, cae el líder y cae el régimen, ¿sí? Porque rápidamente aparece o emerge otra nueva cabeza. En el caso de Irán, ¿pasa lo mismo? ¿Es el régimen el que tiene que caer y no solamente el líder de los ayatolás para que cambie algo? Sin duda el régimen. Sin duda. Este es un régimen. Esto no es Venezuela, ¿sí? No son venezolanos, ¿sí? Son gente mucho más organizada, ordenada y mucho más estoicos. Mucho más gente de aguantársela, ¿sí? Entonces son más difíciles y están unidos por el espanto. Además de todo, además de la ideología y de Dios, etc., el miedo de ellos es que si llegan a caer, los van a colgar de las grúas. ¿Por qué lo digo esto de las grúas? Porque en su momento, cuando asumió esta revolución en el 79, colgaron de grúas en la calle a toda persona que ellos querían, y los colgaban en público. Los árabes son de colgarse en público para... ¿Viste como los mexicanos hacen lo mismo, los narcos, que los cuelgan de los puentes? Los puentes. Ese es el método. Entonces, es espanto para todos lados. Ellos se imaginan, pero no solo ellos. Las familias. ¿Será, Muki, que jugando con esa idea de ese espanto fue que Trump dijo esto de si aquellos militares que están a la cabeza se rinden, tienen una amnistía total, sino la muerte? Claro. El tema es que él, por supuesto, que son esos tipos que, si no quieres terminar colgado, yo te doy la amnistía, no te olvides, no pasa nada, y seguimos adelante. Al final, la amnistía es el único método que tenés para pacificar un país que está dividido. Venezuela es lo que va a terminar pasando, va a haber una amnistía, ¿sí? No les quepa la menor duda. Los chavistas van a tener todos una amnistía. Pero en Irán, él que es el poderoso, es el que le tiene que decir, miren, si ustedes se rinden, nadie les va a hacer juicio, no hay comisión de la verdad, no hay nada, lo único, déjense de hinchar, porque la meta de Trump no es cambiar el régimen. La meta de Trump sigue siendo siempre la misma, castrar el régimen para que no moleste. Exactamente. Le quiero preguntar a Alejandro si Irán está en condiciones de volver a cerrar el estrecho de Hormuz. Bueno, esa es una de las hipótesis que se había manejado en junio del año pasado. Era el riesgo, lo que pasa que, bueno, ahí sí Europa tendría problemas, porque el 30% del petróleo que sale de Medio Oriente, del Golfo Pérsico, pasa por el estrecho de Hormuz. Con lo cual eso es una carta de negociación de los iraníes. Lo mismo pasa en el Mar Rojo, donde ellos tienen en la entrada del Mar Rojo, tienen a los hutíes que responden a Irán y que también han atacado barcos en ese lugar. Entonces, el problema, la carta de negociación que va a tener Irán es Hormuz y el ingreso al Mar Rojo. Con lo cual es uno de los riesgos. Cuando lo quisieron hacer en junio, los mismos rusos le dijeron que no, y bueno, por eso la guerra duró pocos días, porque en definitiva, como decía
el especialista, no le conviene a nadie la crisis con el petróleo, porque aumenta el precio del petróleo, porque empieza a escasear el petróleo, y entonces creo que eso es el límite de la duración o de las consecuencias de la guerra. Coincido que es castrar, o sea, ponerle freno al régimen y no acabar con el régimen, porque no están dadas las condiciones para que vaya el hijo de Reza Pahlavi y asuma como si fuera un ingreso triunfal. Porque aparte lo que hay que tener en cuenta es que una cosa son las Fuerzas Armadas iraníes, que son Fuerzas Armadas como en cualquier país, y otra cosa es la Guardia Revolucionaria. Claro, distinto. Claro. Entonces hay que tener cuidado porque la Guardia Revolucionaria ya lo ha protegido a Ali Jamenei. Ali Jamenei aparentemente no estaría en Irán. No me extrañaría que estuviera en Rusia. Con lo cual los pazdaranes, la Guardia Revolucionaria, no son militares comunes. Por eso lo que decía él, que se puede negociar una amnistía con los militares, con los generales del ejército. No creo que con los pazdaranes, con la Guardia Revolucionaria, sea tan fácil la negociación o la amnistía, ¿no? ¿Nos podrían explicar entre los dos, a los que por ahí no entendemos mucho Medio Oriente, la diferencia justamente qué es la Guardia Revolucionaria, que son seculares, son fanáticos religiosos? ¿Qué es la Guardia Revolucionaria para diferenciarlo con lo que es un militar común como podemos llegar a tener acá en Argentina? La milicia regular. Claro. Voy a tratar, si me permitís, Alejandro, explicarlo. Las guardias revolucionarias son el ejército adicto, el ejército que vos tenés ideológicamente manejado. El otro es el ejército. Pero el ejército mismo está mal pensar en la división entre los dos. ¿Por qué? Porque en cada uno de los cuarteles que tiene el ejército, adentro hay hay dos representaciones, una de los religiosos de Jamenei y de las guardias republicanas. No, es como los comisarios en la época de los soviéticos. Están totalmente infiltrados en el ejército. El ejército no funciona como una sola cosa. Además, el ejército no tiene importancia en esta historia porque no hay nada está pasando por tierra. Es un ejército de tierra, no tienen otra cosa, por supuesto. Ellos tienen unos aviones que los tienen escondidos para que Israel no se los termine. Tienen 5 aviones de los años 70. Pero entonces, el ejército mismo no es una unidad. ¿Sí? Es una unidad porque nosotros lo llamamos ejército y es colectivo. Pero están todos ellos fraccionados y ellos saben, te imaginas que no son tontos, que entienden que la gente del ejército no tiene una lealtad ideológica. Y esto entonces está muy metido. Es como los soviéticos tenían lo que se llama un comisario, alguien metido adentro que era el que se chequeaba que ideológicamente nadie decía cosas que podían ser peligrosas o subversivas y en ese caso desaparecían. ¿Sí? Distinta, ¿no? Sí. Uno pensaba y escuchaba, ¿no? Recién, Alejandro, digo, negociaciones. ¿Tiene hoy Irán alguna cartita, digo, de negociación, más allá de lo que hablábamos del estrecho, digo, en este margen y este contexto, con un Estados Unidos aparentemente muy determinado, muy combinado con Israel, que sabemos que hace muchísimo tiempo que viene apuntando contra Irán justamente? Está muy limitado Irán en su maniobra, porque la situación no es la situación que ocurría hace 10 años, porque su aliado principal, que es Irán, está metido en una guerra con parte de la OTAN, no solamente con Ucrania, con lo cual ya lo hemos visto cuando cae el régimen de Bashar al-Assad en Siria. Ahí se vio cómo Rusia le suelta la mano por una cuestión de que están involucrados en una guerra de varios años, con las pérdidas y las inversiones que se hacen como en toda guerra. Claro, no puede asistirlo. Y entonces no puede asistirlo. Los chinos, tal cual decía Muki, son chinos, ellos siempre están afuera mirando la expectativa, interesados en el dominio económico principalmente, con lo cual el poder de maniobra de Irán es muy limitado. Yo creo que la única carta de negociación que tienen es el estrecho de Hormuz, que es lo único que les permitiría. No nos olvidemos que Irán, bueno, tiene el 12% de las reservas de petróleo mundial. ¿Puede alcanzar eso? ¿En qué sentido? Digo, el estrecho de Hormuz, digo, ¿puede alcanzar como una carta de negociación? Yo creo que tal cual pasó el año pasado, los rusos le van a decir a Ali Jamenei que no jueguen esa carta, porque ahí sí yo creo que empujarían a Estados Unidos, a Israel y a los aliados a una guerra total, y ahí sí habría que destruir el régimen. Quedaría destruido
Irán, quedaría destruida su capacidad, y también los países árabes, cansados con este prepoteo del régimen de Jamenei, también colaborarían. No hay que olvidarse que cuando Irán atacó en el 2024, cuando atacó Israel con ese ataque anunciado que hubo 24, 48 horas antes, sí, hubo países árabes que colaboraron en el derribo de drones, sí, como Jordania, como Marruecos, incluso hasta los saudíes en las sombras. Israel mantiene buenas relaciones con los países árabes, los acuerdos de Abraham se fueron firmando, con Arabia Saudita está al caer el acuerdo de Abraham, que fue interrumpido cuando se estaba por firmar por el ataque del 7 de octubre del 2023. Así que el poder de maniobra de Irán es muy limitado. Me gustaría compartir con ustedes y con la audiencia. Vamos a poner a pleno el video que vemos acá en el medio de la pantalla abajo, ¿sí? Para que escuchen cómo está a esta hora, cuál es la reacción de la gente en Teherán luego de esta primera y segunda ronda de ataques. Lo que la agencia iraní بچه‌ها تقاطع فلسطین انقلاب بیت رهبری رو زدن. Más allá del bloqueo informativo, algunas imágenes se empiezan a conocer de lo que fueron estos ataques, y la pregunta que nos hacemos muchos es si hay algún conteo oficial de la cantidad de víctimas o de muertos que está dejando esta guerra, Ale. La agencia iraní MER solo habla de 40 muertos en el bombardeo específico sobre esta escuela primaria que te contaba. Nada más, no dice absolutamente nada sobre funcionarios políticos o militares iraníes en los ataques. Bueno, justamente sobre eso me gustaría preguntarles tú tanto a Ale o a Muki, ¿qué capacidad de construcción narrativa de lo que está pasando en la guerra tiene tanto Irán como Estados Unidos? Yo lo veo a Irán que está un poco con menor ventaja, ¿no? Con sus redes o su internet cortado. Digo, sabemos el peso que tiene esta construcción narrativa en cualquier tipo de guerra. O mediática. Alejandro. Sí, bueno, yo miraba las imágenes. Por un lado tenés la gente que realmente ha sido afectada, como en toda guerra. Por el otro lado tenés la típica puesta en escena, claro, que lo hemos visto, por ejemplo, bueno, en la Franja de Gaza, en el sur del Líbano, donde mucha de esta gente están las lloronas, como teníamos antiguamente las mujeres que iban a los velatorios contratadas para llorar, donde se han visto videos donde hay cadáveres simulados, la operatoria donde sacan a todos los cadáveres que hay en las morgues, que han muerto por cualquier cosa, y van y los tiran en los escombros, con lo cual resulta llamativo siempre, porque cuando hay un bombardeo y con el derrumbe del edificio, los cadáveres quedan abajo y acá los ves en la superficie, con lo cual, para los que analizamos estos temas, sabemos que es una puesta en escena y los números siempre son manejados. Hablábamos antes de la Guardia Revolucionaria. La Guardia Revolucionaria no solo maneja el poder militar, maneja la economía, maneja los medios. Y no nos olvidemos que también Irán tiene un gran aliado que es Qatar. Y en Qatar precisamente está la red de noticias Al Jazeera, que ha sido siempre colaborativa en estos temas. Entonces
la manipulación de la información por parte de los iraníes son maestros en este tema de la información, ¿no? Uno piensa, ¿no? Cuando hablan, digo, de los aliados bien de Irán, y uno dice, ¿incondicionales o esta ecuación puede cambiar, depende de la circunstancia? Okay. ¿Te referís a incondicionales? No entendí la pregunta. Claro, incondicionales con Irán, digo, o esta ecuación puede cambiar de acuerdo a cómo venga el escenario. Pero vos te referís a qué, a los hutis, por ejemplo, por ejemplo a Qatar, por ejemplo a las cadenas de noticias como Al Jazeera y demás, por ejemplo. Sí, pero Qatar vive del conflicto. Qatar necesita que haya un conflicto no resuelto. El negocio de Qatar es ser la Suiza forzada. Claro. Es una neutralidad que se muere cuando no hay dos partes. Claro. Están las dos partes. Entonces a ella no le conviene que se caiga el régimen en Irán porque pierde esa posibilidad de ser la que negocia, la que está en el medio, la mediadora, digamos. La mediadora, exactamente, la mediadora. Lo mismo con Omán, pero Omán es distinto. Omán es otra historia totalmente. Omán es un país totalmente distinto que Qatar. Pero Qatar está en ese negocio. Entonces para Qatar es un problema. Y es un problema que se caiga el régimen en Irán, ¿eh? Es un problema serio para ellos, porque te digo, dejan de ser relevantes. Hay una base militar muy grande en Qatar, americana, claro, pero no es exclusiva. Estados Unidos no lo necesita sí o sí. Lo que tiene Qatar, por supuesto, es el dinero, gas, etc. Pero la pregunta que vos preguntaste antes es, ¿quién toma control de la narrativa y cómo se usa? Que la describió muy bien Alejandro. La respuesta es, perdóname, desde más arriba, no importa. En esta guerra, la narrativa no importa. Porque acá, primero, Trump acepta narrativa cuando le conviene. Así que no lo veo a Trump porque hay una tormenta en Twitter o 5 personas en Instagram, Taylor Swift, estando en contra de la guerra. Claro. Creo que el tema es totalmente irrelevante. Creo que, entonces, que en este momento la situación es que Irán no tiene con qué. Incluso si quiere cerrar el estrecho de Hormuz, que decía Alejandro, que Rusia no la va a dejar. Uno de los motivos es que si cae el régimen no tiene drones para comprar, ¿sí? Recordemos que Rusia le compra los drones a Irán, ¿sí? En la fábrica de drones. Pero además está China. Si China llega a no recibir petróleo, es un desastre. Claro. Se le cae toda la segunda provincia más grande que ellos tienen, que es la provincia de Shandong, que tiene las refinerías de petróleo para el petróleo iraní, que es ilegal, y que por supuesto lo tienen todo un sistema armado con una financiación de bancos locales. Si no llega el petróleo, se caen las refinerías, se caen los bancos, y ya tiene un dolor de cabeza gigante. Entonces, a China seguro que no le conviene que cierren el estrecho de Hormuz. Claro. Entonces, si no puede cerrar el estrecho de Hormuz por China y no puede cerrar por Rusia, es, digamos, la última carta. Pero cuando lo hagan, quiere decir que Irán, que ahí sí, que el régimen está por caer. Si ellos tratan de cerrar el estrecho de Hormuz, es porque es la última carta que les queda. Y yo supongo que esto se tomó en cuenta seriamente cuando se empezó esta guerra. No necesitan que venga Muki Tenenbaum a explicar lo que tienen que hacer, ¿no? Muki, muchísimas gracias por tu comunicación, como siempre, y por la claridad para que tratemos todos de entender estos temas tan complejos y con tantas aristas. Que tengas un buen sábado y seguramente mañana nos vamos a comunicar de nuevo. Seguramente. Un abrazo a todos y muchas gracias. Muchas gracias. Ahora nos vamos a una breve pausa y volvemos con más información.